Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Francisco, miembro de Barcelona Administración, y en esta presentación les mostraré un poco acerca de cómo es el protocolo de multas en tu comunidad. Para iniciar, veremos ciertos temas que parten desde la normativa legal, pasando por la generación de multa, documento que se utiliza para avisar de la multa, qué pasaría dentro del juzgado de policía local en caso de problemas y ciertas recomendaciones generales que nosotros hacemos a las comunidades. Iniciamos con la normativa legal vigente. Primero, ¿qué es una infracción? Es un incumplimiento o transgresión a las disposiciones que establece el reglamento de copropiedad, el reglamento interno o acuerdos que se han tomado en la asamblea de copropietarios. Y estas faltas pueden llegar a cobrarse con un valor de 1 a 3 UTM, la cual puede ser duplicada en caso de reincidencia. Lo importante aquí es tener estas disposiciones identificadas y categorizadas dentro del reglamento interno de copropiedad para facilitar el uso y obviamente el conocimiento de todos los residentes. Ciertas cosas que debemos considerar parten desde que las multas no van directo con un cobro al gasto común, sino que van al fondo de reservas de la comunidad. Sirve para aumentar este tipo de arcas o este fondo particular. Además, el comité de administración puede dictar las normas que faciliten el buen orden y administración de condominio, como también la imposición de las multas. Esto, obviamente, se recomienda que esté dentro del reglamento interno de copropiedad o en acuerdo de asamblea para que toda la gente, todos los residentes, conozcan el accionar. El reglamento de copropiedad, además, establece las bases de las posibles multas por incumplimiento de estas obligaciones, pero por lo general los reglamentos de copropiedad son bastante laxos en cuanto al tema de multas y no especifican bien el tema de la reincidencia o el tema de cómo proceder ante la multa. Para eso el reglamento interno de copropiedad viene a ser el arma o la herramienta que debemos emplear en el caso de generar un protocolo de multa. Otra cosa importante es que se pueden denunciar las infracciones ante el juzgado de policía local dentro de los 3 meses siguientes a su ocurrencia. Así que no es necesario que en el acto se tenga que determinar a la infracción o al infractor para poder proceder ante la multa. Y en el caso de ocurrir un evento que requiera multa, son responsables solidariamente el infractor y el propietario de la respectiva unidad en caso, por ejemplo, que sea un arrendatario el que genere esta infracción. Vayamos al proceso de detección de la infracción. Primero hay que entender que hay dos tipos de detección o dos tipos de infracción. En el fondo hay una que se da en el acto, que es cuando se está produciendo el hecho, por ejemplo, ruidos molestos, o el acto cuando ya es consumado. Por ejemplo, basura que ha sido desechada en espacios comunes o cuando alguna persona rompe algún equipo o algún bien de dominio común. Lo importante es que para ambos casos existe un protocolo de acción por parte de los residentes. Recordar que el primer vigilante de cada comunidad no es el conserje, ni el mayordomo, ni la administración, sino que son los mismos residentes. Vamos al protocolo. Partemos con la detección de infracción en el acto por parte del residente, en el cual se da un aviso a consejería para su corroboración en terreno y se chequea en el lugar del hecho por parte del colaborador. O sea, la persona que debe ir a chequear tiene que ser un trabajador, ya sea un conserje o mayordomo. Y detectando en el acto el ilícito, según la gravedad de la falta, puede ser, si es que es una falta leve, requiere, por ejemplo, un aviso previo de multa. Esto pasa mucho con los ruidos molestos, que no se sanciona directamente, sino que se le da un primer aviso y en algunas comunidades dan todo un segundo aviso para que baje el volumen de la música, cesen los ruidos molestos y no se proceda ante la multa. Entonces, con esto se solicita primero al infractor que detenga su accionar, se registra de igual forma completo el suceso por parte del colaborador en el libro de novedades para tener esto como ante posible eventualidad de reincidencia. Y si el infractor sigue en su actuar, el colaborador debe registrar el ilícito nuevamente. Cada vez que ocurra, se debe registrar. Esto es lo que va a avalar para uso posterior
La presencia de la falta. ¿Qué pasa en caso de que haya una falta grave en donde no se requiere aviso previo de multa? Se solicita al infractor de inmediato que detenga su accionar, se informa en el acto que el hecho tendrá por consecuencia una multa, por ende incluso se le puede llegar hasta a entregar el aviso de multa, el cual no necesariamente es mandatorio. No le puedes, por ejemplo, entregar un aviso de multa a alguien que está realizando una pelea dentro del condominio o que está rompiendo un bien de dominio común, como por ejemplo la botonera o un ascensor. Es inviable que uno pueda ir y entregarle en su mano un aviso de multa. Así que basta con la información y dejar los registros pertinentes en el libro de novedades. Luego de esto, si el infractor sigue en su actuar, el colaborador debe registrar el ilícito nuevamente. Siempre, cada vez que ocurra, se debe registrar. Ahora, en caso de no existir falta alguna, el colaborador de igual forma debe dejar constancia de este hecho. Tanto si es que ocurre o no ocurre algo, el colaborador debe mantener el libro de novedades lo más completo posible. Perfecto. ¿Qué pasa cuando el acto ya está consumado? La persona que detecte esto, ya sea residente o colaborador, debe dar aviso para su corroboración en terreno. Obviamente, si lo detecta un colaborador, el colaborador ya lo está viendo en terreno, se chequea en el lugar del hecho qué es lo que ha ocurrido y se procede a la búsqueda del infractor a través de los medios de detección propios de la comunidad, como cámaras, registros de ingreso, entre otros. Al ser detectado el infractor, el colaborador debe colocar en el libro de novedades con el mayor detalle posible, número de departamento del infractor, hora de la repetición de la infracción o de la ocurrencia de la infracción, nombre del colaborador que realizó la inspección y detalles de la misma. Es muy importante entregar la mayor cantidad de información para poder aplicar todas las medidas de buena forma. Por ejemplo, si el residente ve lo que ha ocurrido y tiene información que puede determinar la detección del infractor, por favor, el mayor detalle posible. Procedamos a la detección de multa. A final de mes, junto con la revisión del pregasto común, es el comité de administración o la administración, la cual recibe un Excel que contiene todas las multas posibles de aplicar en el mes, lo cual se desprende, obviamente, de los registros que han sido anotados en el libro de novedades. Se recomienda que este Excel tenga el concepto de la infracción, la fecha de la infracción, departamento infractor, conserje que registró el ilícito, valor de la multa a colocar, si es que ya viene tipificada, por ejemplo, en el reglamento interno de copropiedad, evidencia de la multa, muy importante, más ciertas observaciones que sean relevantes para el caso de la multa. La administración o el comité decidirán a qué residente les corresponde multa y cuáles son los montos. El mayordomo administrador recibe el Excel firmado y autorizado, ¿ya? En el caso que el comité decida, recibe el administrador firmado, y en el caso que el comité haya delegado esa función en el administrador entrega el Excel ya con la firma al mayordomo, y se genera recién ahí el documento formal que comunica a los residentes la multa cursada por concepto de su ilícito, que es el documento de aviso de multa. Este aviso de multa debe ser enviado a través de cartas certificadas para avalar formalmente que la multa ha sido cursada. Eso es un respaldo efectivo de su comunicación y tiene una validez legal como elemento de cobro ante posibles problemas que podamos tener en el juzgado de policía local. Aquí hay algo muy importante, que en algunas comunidades se emplea un aviso de multa digital a través de software, como por ejemplo SimpleCity, los cuales generan este aviso de multa de manera digital y se envía como un email a la casilla de correo electrónico del infractor. Pero de ser este el caso, se recomienda que el aviso de multa pueda ser impreso y enviado de igual forma a través de cartas certificadas para cubrirnos de manera legal ante posibles alegatos en el juzgado de policía local. Ahora, pasemos directamente a este documento de aviso de multa. Para que un documento sea válido, nosotros recomendamos que al menos contenga ciertas cosas. Número de folio correlativo, fecha de curso de multa, fecha de infracción, tipo de infracción, número de departamento, detalles de infracción y, en caso que sea una multa relacionada al mal uso de un vehículo, por ejemplo, estacionar por parte de un residente en un estacionamiento de visita cuando no es permitido, que incluya el número de patente. Además, este documento debe estar por
duplicado o triplicado, con el fin de guardar respaldo físico ante cualquier reclamo en el juzgado de policía local correspondiente. Dentro de los tipos que podemos encontrar en las distintas comunidades tenemos un aviso impreso de multa. Se genera el formato gracias al grado de libertad que entrega la ley para realizar este tipo de avisos. Y lo importante siempre es entregar la información clave para la identificación del ilícito, como también la información que se necesita para el curso de multa, que lo detecta, fecha del ilícito, hora del ilícito, unidad que infracciona. En otras comunidades vemos que también hay talonarios de multa, que ya vienen con su número correlativo, que vienen con el nombre de la comunidad y que traen los distintos ítems que pueden ser sujetos a cobro de multa. También se puede realizar este uso, por ejemplo, dentro de los mayordomos o los conserjes pueden entregar esto como un aviso de multa, pero siempre y cuando hay que proceder con el protocolo que se dijo anteriormente. Anotaciones en el libro de novedades, pasar con el Excel con todas las multas correspondientes para que así el comité o la administración, en caso de tener el poder, puedan generar estas multas correspondientes por ley. Finalmente, aviso digital de multa, que es lo que más se está ocupando hoy en día. Ya las comunidades cuentan con software que permiten generar este aviso de multa de manera digital, lo cual es muy simple de realizar. Pero hay que recordar que siempre se debe tener el registro de los hechos en el libro de novedades respectivo y que avalen lo que se está colocando en el aviso de multa correspondiente. Siempre hay que tener respaldo. Presencia ante el juzgado de policía local. ¿Qué ocurre en este caso? Cuando un residente, por ejemplo, un copropietario, se niega a pagar la multa interpuesta o presenta un reclamo en el juzgado de policía local por concepto de estas multas, ¿qué es lo que se debe hacer? Primero, si no quiere pagar una multa, nosotros podemos presentar esta multa en el juzgado de policía local con un escrito en donde se tenga el nombre del juzgado de policía local correspondiente, datos de las personas que interponen la denuncia, datos de la persona a demandar y antecedentes, uno, que den cuenta del ilícito, antecedentes que den cuenta de que en qué parte de la ley o del reglamento de copropiedad se está infringiendo, qué es lo que se le exige a esta persona y cuáles son los documentos que acompañan esta demanda, que son las pruebas impresas al final. En el caso que nosotros no necesitamos poner una multa, sino necesitamos defender una multa, lo único que se debe tener a mano es el reglamento de copropiedad, reglamento interno, la ley de copropiedad, pruebas de la multa y el acta que nos nombra como representantes legales de la comunidad, que es la personería jurídica, donde podemos representar a la comunidad y tenemos el poder para colocar este tipo de multas. Obviamente aquí hay que esperar la situación formal que llegue a la comunidad para presentar todos estos documentos. Por último, ¿cuáles son las recomendaciones que Barceló entrega a cada comunidad? Uno, siempre crear un reglamento interno de copropiedad acordado en asamblea ordinaria o en reunión de comité y que tenga una bajada más definida de las obligaciones correspondientes a cada residente. Que el residente entienda que hay ciertos límites o que hay ciertas reglas en las cuales la comunidad desarrolla su convivencia. Este reglamento interno debería tener sí o sí una tabla de multas, las cuales indiquen al menos el tipo de infracción y el valor de la multa correspondiente expresado en UTM. Con esto, no solamente los residentes van a saber cuáles son las acciones que pueden ser consideradas con multa y el valor asociado, sino que también los mismos trabajadores van a saber qué cosas deben proteger de la comunidad y a qué cosas estar atentos para entregar ciertos avisos de multas que puedan tener a mano o para ejercer su función de vigilantes de la comunidad. El reglamento interno, por ende, la tabla de multas debe ser de conocimiento general, que esto es muy importante, si se puede publicar en los diarios murales de la comunidad, si se puede entregar a través de las asambleas, a través del gasto común como recordatorios en circulares, mientras más se conozca, mucho mejor. Y obviamente, la ley nos señala que no es necesaria la representación de un abogado para demandar o defendernos ante una demanda en el juzgado de policía local. Por lo que su empleo obviamente es opcional, pero nosotros lo recomendamos en casos de gravedad.
Ejemplo, multas por prostíbulos o fallas de seguridad generales provocadas intencionalmente, donde en verdad no solamente es una multa porque ocurrió un ilícito menor, sino es porque es algo que pudo haber repercutido o repercutió en daños importantes en la comunidad o incluso pudo dejarla sin funcionamiento durante un buen periodo de tiempo. Por ejemplo, daños en los ascensores. Ante esos casos de mayor gravedad, recomendamos tener el sponsor de un abogado. Por último, lo importante es que antes de poner en marcha multas de un tipo en particular, en este caso entregamos el tema de las cortinas de otro color o cosas muy generales, recomendamos que se dé un aviso previo a la comunidad con al menos 30 días de anticipo para que se pueda cumplir con esta disposición. E incluso pueden entregar multas de cortesía a las primeras personas que estén incumpliendo con la medida. Si el conserje tienes dudas respecto a alguna multa que usar, a pesar de la tabla de multas, a pesar de tener el reglamento interno a mano, de igual forma debe tomar registro de la posible infracción, consultar con el mayordomo o con la administración de manera posterior para así decidir si es que se multa a la persona posible de ser infractor o no. Pero siempre, vuelvo a reiterar, lo más importante es tener el libro de novedades con todo el respaldo posible. De esta forma, dábamos por terminada la reunión. Esperamos que hayan podido aprender un poco más acerca del protocolo de multas y los esperamos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.